Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, este seguimiento que estamos haciendo aquí en el canal de JR. Hoy es martes 30 de agosto, por cierto, he cambiado la red social de Instagram por si me queréis seguir, ese es el nombre nuevo, así que nada, bienvenidos a todos y a todas esos madridistas que estáis detrás de la pantalla viendo todos los días lo que pasa en este canal. Así que vamos a dar la vuelta y empezamos. Claramente el exterior ahora mismo no es muy atractivo por lo que estamos viendo día a día, pero sí hemos visto novedades. Por cierto, están colocando ahora mismo en la parte superior de los soportes verticales esas conexiones entre los soportes que ya sabéis que faltaban. Ahí faltan dos huecos aún por colocar, y una vez que ya tenemos listos esos soportes verticales, esas patitas de la araña que tenemos delante de nosotros, veremos a ver si dentro de poquito empezamos a ver ya la instalación de las lamas en la parte, en la parte frontal que tenemos ahora mismo, para seguir terminando con esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ahí vemos todas esas cruces, como denomina Maribel Cruz de San Andrés, pero yo les llamo tirantillos, es decir, tirantes, siempre con nuestro escudo pegado al corazón. Y ahí vemos toda la parte del suelo de la esquina de la Torre B, donde la vamos despejando poco a poco. Ya sabéis que este sábado partidazo contra el Real Betis Balompié y están tapando todos los agujeros. Esos agujeros que han hecho y se han originado a través de esos golpecillos tras los trabajos que han hecho aquí en el Santiago Bernabéu. Ahora toca pues pintar toda la parte de los desniveles, toca pintarlos también para que la gente lo vea y no se pueda tropezar, no se abra nadie la cabeza, esa cabeza que nos sirve para todo menos para ser del Barça. Y aquí estamos avanzando un día más por la parte superior de las vallas, en la parte inferior de la Torre B, donde estamos viendo que lo que decíamos antes, van quitando más material y van dejando todo prácticamente preparado para este partidazo del sábado. Y vamos a avanzar ahora en Castellana, donde ahora por la tarde en el exterior se ve todo de perlas, pero en el interior creo que las sombras no nos van a dejar ver en algunas zonas todo al pie de la letra. Bueno, que tenemos novedades, tenemos novedades en respecto al día de ayer. Y mirad cómo han avanzado en la colocación de esa chapa en el techo, en el futuro techo de la Viga Corona, que a su paso por la Castellana. Mirad cómo esas tubulares penetran entre medias de la nueva chapa incorporada. Y esa es la novedad que tenemos que en respecto al día de ayer. Han prolongado la chapa hasta esta parte de aquí. Y sobre todo esa parte de ahí, que no puede fallar en el canal de JR, la seguimos viendo totalmente arañada todavía, sin repararse y sin pintarse. Así que seguimos, entramos hacia Castellana. Aquí estamos casi ya en la Torre C, hemos abandonado poco a poco esa Torre B y también Castellana. Hemos visto durante todas estas semanas cómo impregnaban ese elemento ignífugo en la cara externa y en el interior de la Viga Museo, esa futura Viga Museo, donde colocarán todos los trofeos, esos trofeos totalmente interminables del Real Madrid en toda esa parte del interior del museo, donde también hemos visto cómo penetraban, depositaban esos materiales de extracción de humos en las plantas inferiores, sobre todo desde justo la parte frontal de la Torre C. Hemos visto esos materiales durante tanto tiempo esquinados ahí, que ahora los tenemos, que se me hace raro verlos. Ahí los tenemos en la planta inferior de la Viga Museo, los tenemos totalmente acopiados ya. ¿Os acordáis cuando empezaron a demoler la plataforma que está debajo de la Viga Museo? Nada, eso es una falsa alarma, porque simplemente quisieran demoler, quitar ese cacho para colocar esos soportes inferiores para los soportes verticales de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ahí vemos como en la parte superior han dejado un toy-toy, muy importante los toy-toy, porque ya sabéis que cuando aprieta, aprieta. Tenemos todos los embellecedores de la parte superior del techo totalmente listos, y a día de hoy por la mañana he visto, porque llevo todo el día aquí y hasta que no he visto todos los avances de todo el día no he parado y no estoy plasmándolo en este vídeo, y es que han estado hormigonando en la parte superior del techo, en la parte de la Viga Corona. Así que bien. Hoy han tenido novedades respecto con el día de ayer. Lo que pasa es que obviamente
no podemos ofrecerlas porque está ahí arriba. Y arriba, no, aunque ponga el móvil así mirando para abajo, no puedo ofrecerlas. Es decir, ¿sabéis el juego, no? Lo que sí os invito a que veáis el nuevo vídeo del Real Madrid. Podéis entrar en YouTube y ponéis Real Madrid, vais a ver el nuevo vídeo que ha subido y que vais a ver todo el tema de la instalación del césped, ese time-lapse que han hecho de instalación del césped y muchas imágenes desde las alturas. Al igual que han colocado chapa en la parte superior de la esquina de la Torre C, donde vemos que el gris está predominando ante todo y contra todo, y donde ya sabéis que de vez en cuando escucháis una pistola, ¡pa!, eso significa que han clavado con una pistola de impacto para afianzar, para atornillar del todo esa capa de chapa que han puesto en ese momento. Hoy se me hace raro viajar por la tarde aquí a Honduras, pero aún así estamos aquí en Honduras. Un saludo para los hondureños. ¡Viva Honduras! Honduras, patria querida. Nos levantamos y ofrecemos una de las mejores imágenes del mundo entero, y es que tenemos aquí la plataforma justo debajo de la viga museo, donde han estado acopiando muchos materiales, donde han acopiado también la viga museo antes de izarse, y donde vimos también, ahora por la tarde se ve de lujo. Y es que mirad el hueco que han dejado, simplemente han dejado una capa súper finita de la plataforma para poder trabajar en la cara interna, justo en la fachada de Castellana. Fijaos que bien se ve desde aquí. Ahora por la tarde vemos un montón de materiales también en la parte del suelo, aquí enfrente de la Torre C, un montón de palets de yeso, cemento, no sé lo que es. Y de aquí al sábado, lo que veremos ante todo y contra todo es sobre todo la orden de recogida de todos los materiales. Veremos, a ver, algunos los acopiarán en Valdebebas, otros aprovecharán para dejarlos en cualquier otro lado, pero sobre todo es que vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, y veremos a ver si esta parte que está dañada, ahí la vemos con el escudo, que habrá sido algún antimadridista, veremos si la reparan. Imagino que tendrán que reparar toda esa lona, ¿no? O repararla o poner un parche ahí. Y telita como hemos visto crecer toda esta parte, porque desde las pedazos de piezas que han subido para seguir formando la estructura de la viga corona, ahora estamos viendo cómo crece el suelo, cómo están colocando la chapa para formar el suelo de la viga corona a su paso por la Torre C. Ya parece que han terminado, o hasta incluso la grúa ha abandonado la zona, esta grúa que ha estado recolocando esos soportes verticales, que ya sabéis que han tenido que recolocar tanto aquí en la Torre C como en la Torre B, recolocarlo unos centímetros para alinear bien los soportes verticales. Parece que estaban un poco desajustados, y lo que decía, la grúa ha abandonado el lugar. Aquí venimos a nuestro parking reservado, ahora mismo aquí en las afueras de la Torre C, donde ofrecemos estas imágenes del marcador de la parada de autobús, donde tenemos ahora mismo 34 grados, hace un calor de la pera, y donde vemos que son las 6:20 de la tarde, y donde vais a poder comprobar que estas imágenes son fresquitas y últimas novedades de la tarde. Así que vais a ver lo actual de la obra del Santiago Bernabéu, a ultimísima de la hora, aquí JR a los mandos. Vamos aquí, llegamos a la parte de la esquina de la Torre C, donde con este modo gran angular podemos ver y divisar toda la parte de Castellana y la parte de Rafael Selgado, toda esa parte nueva estructura que han colocado en la parte superior de la Torre C, donde seguiremos viendo crecer durante todos estos días barra semana, excepto los días de partido y excepto domingos. Y de donde aquí os dejo una pedazo de imagen de toda la viga museo, hoy a 30 de agosto de 2022. Por cierto, he de decir, como he dicho al principio del vídeo, he cambiado mis redes sociales, en este caso Instagram, he cambiado el nombre. Aquí lo tenemos a Jesús Ramírez, hemos cambiado el nombre, Jesús R. Madrid 1902. De todas formas, aquí tenemos casi 31.000 seguidores. Hemos puesto al principio del vídeo también el PIP, esa imagen para que podáis ver en sí el nombre de usuario, así que si me queréis seguir, también subo imágenes y vídeos, todo relacionado al Real Madrid, por supuesto. ¿Todo listo? ¿O todo listo? No está listo, ¿no? Aún queda un poquillo, ya veréis, el sábado todo esto va a estar lleno de gente, lleno de aficionados que vienen con muchas ganas de vivir ese Real Madrid Club Betis Balompié, no, se me acaba de inventar el nombre, ese Real Madrid contra el Betis, ese pedazo de Betis que ahora mismo va co-líder y que está dando la sorpresa en la Liga Santander, esa liga donde ahora mismo el Real Madrid va siendo pues uno de los... bueno, es verdad que al final nos han metido goles, todas las jornadas que hemos jugado
nos ha metido siempre algún gol, tenemos que ser más firmes en defensa, pero aún así hemos ganado siempre con mucha solvencia. Venga, llegamos aquí a la parte de Rafael Salgado, llegamos donde las patitas de la araña de la esquina de la Torre C, esa Torre C de campeones, por supuesto, campeones de la 35 y campeones de la 14 y muchas más copas. Vemos que aún faltan muchos soportes, perdón, conexiones entre los soportes verticales. Vemos muchas zonas vacías donde vemos esos soportes para las conexiones, y que ya sabéis que aunque empiecen los partidos, luego seguirán avanzando las obras, no al mismo ritmo que este verano. Yo es que me he acostumbrado al mismo ritmo de este verano y ahora va a ser difícil volver a bajarme de la nube en la que estoy. Wow, un taxi de Marbella, tío. Es la primera vez que veo un taxi de Marbella en Madrid. Alguna vez he visto algún otro de Barcelona, pero me parece súper raro, ¿no? Pero bueno, llegamos a Rafael Salgado oficial. Voy a poner ahora oficial, aquí en la parte de la imagen. Oficial, estamos en Rafael Salgado, ya no queda nada de la plataforma que estaba aquí sustentando toda la parte de Radio Cronsa, esa estación de Radio Cronsa, y vamos a ver qué es lo que han hecho aquí en el fondo norte, porque no he pasado durante todo el día. Bueno, sí, para venir al José Luis, he venido al José Luis, por supuesto. Aquí lo veis, han quitado un montón de pegatinas que prácticamente diría que quedan aquí algunas que otras, sobre todo en la cara externa, en la parte exterior de las lamas ya incorporadas. Han dejado todas las pegatinas, pero en las del medio han quitado todas las pegatinas y las de fuera no las han quitado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo avanzan estos días entre partido y partido. Veremos a ver qué pasa también con ese boquete que hay justo debajo de esa lama, que está un poco deteriorada, y vamos a ver desde aquí, desde las alturas, en Rafael Salgado. Ojo que veo hasta el interior, veo hasta el interior desde aquí. Ahí mirad cómo está la parte de la rampa del fondo sur, ahí en, ¿cómo se dice?, en Concha Espina. Ahí tenemos esa rampa por donde acceden todos los materiales para depositarse, para meterse en el hipogeo. Así, un modo gran angular de toda esta parte del fondo norte, donde poco a poco estos días iremos viendo cómo desalojan todos los materiales, todo lo demás, para, bueno, ya hasta incluso recolocado esa caseta en la parte de ahí. Y vemos como todo ya está prácticamente, pues, ¿cómo decir?, prácticamente listo para vivir el sábado aquí el partidazo. Han hecho ahí una especie de escalerillas, a ver cómo lo hacen para acceder al interior del Santiago Bernabéu, pero parece que ya todos los accesos aquí en el fondo norte están prácticamente todos listos. Seguimos, avanzamos, hop. Llegamos a la esquina de la Torre D de 14ª, donde vemos toda la parte inferior, esos soportes para la piel envolvente del Santiago Bernabéu, donde vemos que han colocado también esos tirantes en las caras internas entre los soportes verticales que van justo en esta parte del Santiago Bernabéu. Sobre todo muchos camiones que tenemos en todos los lados, porque van dejando y acopiando todas las piezas, todos los materiales en ellos, para una vez que cargue el camionero, o llevárselo a la delegación correspondiente y acopiarlo ya, llevárselo del Santiago Bernabéu, porque a lo mejor aquí estorba. Y otro día más que vamos a probar suerte. Abandonamos la Administración de Loterías del Estado, sí, porque lo digo yo y punto, sigo intentándolo. Aquí llegamos a la esquina de la Torre D de 14ª, modo gran angular de parte de Rafael Salgado, parte de Patri Damián, donde hemos visto durante todas estas semanas cómo han colocado esos tirantes, esas conexiones entre los soportes verticales, para en un futuro tener muy bonito aquí toda la parte de la piel envolvente, con esas lamas de acero inoxidable que nos van a brindar para ver a nuestro estadio el mejor estadio del mundo, aunque bueno, ya lo es, hasta incluso estando en obras. Aquí tenemos toda la parte, de las escaleras blancas de acceso en un futuro, para ir del Torreón al nuevo edificio y viceversa, tanto incluso en los días de partido, poder utilizarlo, por supuestísimo, de la vida, claro que sí, cómo no. Y tenemos que, parece, una nueva prolongación en toda esa parte de ahí, así que vamos a acercarnos, porque, ojito, de momento la parte donde está un poco más retrasada es esa parte de ahí arriba, donde he señalado ahora, y parece que ha llegado hasta el fondo. Aquí ha llegado hasta arriba del todo, a la parte final de esa prolongación, donde tienen que ir esos tramos de escaleras blancos que tenemos en pantalla, que hemos visto durante todos estos días crecer a una velocidad tremenda, De repente de estar parado a ¡bah!
se han colocado así. De momento están ahí esos pedazos de cracks trabajando en la zona, terminando de dar ese último apriete, al igual que también vemos el izado de las láminas de grada prefabricada, que eso no cesa y no lleva cesando desde hace muchísimo tiempo. Lo que vemos también, parte de la tripota del nuevo edificio, donde tenemos en pantalla ya por fin ese techado, esa instalación de chapa en la parte del porche. Aquí en la parte central de la tripota del nuevo edificio, vamos a ver si han colocado en la otra parte, pero parece que no. Pues efectivamente no han terminado de colocar más chapa en la cara central del nuevo edificio, y de momento continúan esas redes azules, pero no han colocado más chapa. Lo que sí vemos más chapa en la parte superior, una de las últimas plantas del nuevo edificio. Eso, bueno, pues lo veremos a ver qué pasa en estas semanas. Ya sabéis que este fin de semana comienzan los partidos aquí en Santiago Bernabéu. Vamos a ver el ritmo que van a ofrecer ahora las obras, y sobre todo hemos visto también en el día de hoy el izado de un nuevo cordón, en este caso parece que es superior, en la parte de la viga corona, pegando aquí al lateral este. Vamos a acercarnos a la parte de Sagrados Corazones, donde parece que se ve mucho mejor, y donde parece que me repito mucho, donde me parece. Estamos todos preparados, todos ready. Aquí vemos ese último cordón, en este caso cordón superior, en la parte más alta del Santiago Bernabéu, una de las partes más altas, donde tenemos esos pedazos de cracks. Esos cracks siguen haciendo posible la obra a día de hoy, y ahí vemos cómo están terminando de colocar esos últimos pernos, hasta incluso dar ese último par de apriete a los pernos ya colocados. Y vemos que la grúa LR todavía a estas horas de la tarde, a última hora de la tarde, todavía continúa en el sitio, así que parece que hasta mañana por la mañana no veremos ya totalmente sola todo ese último cordón, esa última viga del cordón superior. Pero hay que tener paciencia, porque ya sabéis que es... Ahí está, la madre de la ciencia. Bueno, pues en el otro lado han avanzado bastante con la instalación y esos tramos, la instalación de esos tramos de escalera blanca que tenemos en pantalla. Prácticamente están simétricos. La parte inferior de este tramo de escaleras está prácticamente al igual que la otra que tenemos en el lado norte. La que tienen que igualar es la de la parte superior en el lado norte. De momento, pues así avanzan en la parte del lado sur, y donde desde aquí no puedo ver más novedades, no veo más novedades, así que creo que vamos a pasarnos ya directamente a la parte de Concha Espina, viendo ya por última vez toda la nueva instalación de grada, esas láminas de grada prefabricada que han hecho en la parte del nuevo lateral, ese lateral este, donde vemos ahí algunos huecos para esos accesos desde el nuevo edificio a la parte de la grada. Y donde ahora mismo estamos cruzando por aquí, sí, por aquí, por la carretera, para llegar a esta plaza de Sagrados Corazones, esta plaza donde esta temporada pasada hemos visto un montón de remontadas y muy importantes en la Champions League. Esperemos no llegar a ninguna más, por favor, porque mi corazón, mi patata, no me lo va a permitir más. Pero a ver, no me refiero a eso con perder, sino con no llegar a remontada, simplemente ganar y punto, llegar a la final y ganar la 15. Tampoco pido tanto. Otra perspectiva desde aquí, desde la última parada de Concha Espina, antes de entrar al interior de todo el lateral este, donde vemos toda la parte del nuevo edificio, con la nueva incorporación de los tramos de escaleras, tanto de las escaleras blancas como las piezas rojas que van a formar esas escaleras mecánicas. Llegamos a la Torre A, donde hemos visto pocos avances durante todos estos días, donde hemos visto cómo han repasado toda la parte superior, esa parte de lo que va a ser el suelo del Skybar aquí en la esquina de la Torre A, donde hemos visto también cómo han hecho esas estructuras para el soporte, tanto de la piel envolvente del Santiago Bernabéu aquí en la Torre A, como también esa estructura que va subiendo un poquito más y que van formando un poquito más para formar ese elevador de servicios. Aquí tenemos toda la fachada sur, toda la parte de Concha Espina de la fachada sur, donde hemos visto cómo han colocado todas esas lonas de protección. Veremos a ver si cuándo las van a quitar, pero tiene pinta de que se va a quedar mucho tiempo, y de que vamos a ver cómo esa forma de olas que hacen. ¿Habéis visto? Mira, con el viento que hace hoy se ve perfectamente esa forma de ola que hacen cuando pega el aire contra esas lonas protectoras. Así que yo creo que vamos a ver bastante tiempo esta protección. Así que sin más que decir, vámonos para el interior a ver qué vemos, a ver qué avances notamos y visualizamos en el interior del mejor estadio del mundo. Y
Bueno, de los banquillos aún no podemos comentar nada, no sabemos qué van a hacer, si van a colocar los antiguos, tiene pinta de que van a colocar los que estaban antes, con el símbolo de Audi, y luego pondrán una funda, o veremos a ver si colocan los nuevos de BMW, que es la nueva patrocinadora del Real Madrid de coches. Ya sabéis que estaba Audi y ahora han cambiado a BMW, y lo único que podemos ver ahora mismo por la tarde es lo malo, que no se ve muy bien, el interior es hay que ofrecerlo por la mañana. Es que han limpiado todo, lo están preparando todo para colocar ese césped artificial también en ese lado, y veremos a ver si colocan los asientos. Tienen que colocarlo ya pues prácticamente pues en estos días antes del jueves, antes del viernes, al igual que también el tema de la pintura que se echa, es la delimitación de las bandas, los campos del portero, el centro del terreno de juego y demás. Incluso, bueno, veremos durante estos días, 2 días, veremos mucho trajín aquí también en el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 30 de agosto de 2022. Vamos a ofreceros las imágenes del interior del Santiago Bernabéu en estos precisos instantes. Bastantes novedades, sobre todo aquí en el interior, que vamos a ver, analizar y detallar para todos vosotros. Venga, vamos, esos likes. Bueno, en primera instancia hemos visto esta mañana cómo completaban toda la parte del caucho que faltaba en esta esquina del fondo sur con el lateral este, y que tenemos ya hasta incluso todo el césped artificial. ¿Qué es lo que va a pasar en estos precisos instantes? Bueno, ahora mismito no, pero mirad lo que tenemos aquí acopiado. Tenemos acopiado todos los paneles del videomarcador, perdón, de la U televisiva, tenemos aquí todos acopiados, y como estáis viendo ahora mismo, los que tenemos puestos son en la parte del fondo norte y en la parte del lateral oeste. Los tenemos totalmente instalados, a falta de lo que decíamos, colocar estos paneles de la U televisiva en la parte del fondo sur, que ya han colocado esa lona azul, ya han colocado el césped artificial en toda esta parte, así que pues me imagino que incluso esta tarde o mañana por la mañana empezarán a colocar estas piececitas. Esta mañana han estado probando también la grada abatible. Bueno, probando. Han estado abriendo y cerrando porque necesitaban meter material. ¿Qué material? Pues el que tenemos ahí al fondo. Están completando poco a poco más toda esta parte azul, que esta parte azul va a ser todo también césped artificial. Y estaban metiendo más material. Ya sabéis que todo el tema de la grada abatible simplemente es por el hecho de poder meter material, y hasta incluso en un futuro, cuando esté todo listo, meter pues los camiones para que puedan acceder los materiales, las piezas y demás para el evento que vayan a hacer. Estos días han estado mimando, cuidando toda la parte del terreno de juego ya instalada. Ya sabéis, todos esos tepes que costaron 3 días de duración en instalarlo, y que sobre todo con la parte del terreno de juego la están mimando y cuidando, sobre todo también las palomas, que no falten las palomas como siempre. Ahí están buscando gusanillos, y que también han estado con el tema de los asientos por todos los lados, han estado limpiándolos, sobre todo la parte, ahora mismo por la tarde no se ve muy bien, pero esta mañana lo hemos visto muy bien en el directo, cuando no daba el sol directamente, y estaba toda esa parte del fondo. Mira, bueno, ahora sí se nota un poquillo, pero veis toda la parte de las letras del C.F. ¿no? Como se ve un azul como más oscuro. Es un azul limpio. Y ahí tenemos la otra parte de la grada, a la izquierda, donde está el Real Madrid, que esa es la parte todavía que tienen que darle con el soplete, porque sí, lo han dado con el soplete. El soplete ha sido el encargado de limpiar toda esa parte más oscura que tenemos ahí al fondo. Utilizan el soplete para limpiar los asientos, y así es como tenemos el contraste en la grada baja del lateral oeste. Bueno, pues lo que he podido adivinar de estos días, que han estado aquí bastante tiempo trabajando, aquí en la parte baja de la zona de prensa, es que parece que han colocado como una especie de refuerzos para el toldo, ¿no? Esos elementos grises. No sé si llegó tarde o llegó antes que nadie, pero me acabo de dar cuenta ahora mismo. Ahí los tenemos de cerca y vemos esos refuerzos que han colocado en la parte del toldo de la zona de prensa. Fíjate, qué curiosidad. La curiosidad mató al gato. Vámonos para la parte superior, donde hemos visto esa parte del cordón superior, y desde aquí no podemos ver nada, pero porque es justo pegado a la torre A. Pero bueno, esperemos que dentro de poquito empecemos a ver grandes avances en toda esta parte, con todas esas tubulares y los cordones superiores que restan y que faltan
a esa parte del lateral este, donde tenemos también toda la parte del futuro Skybar en la esquina de la torre D, donde de momento desde aquí parece que no aparenta muchos cambios, muchas novedades. Y es que ya sabéis que el exterior, pues bueno, ha bajado un poco el ritmo en comparación con estos días. Ya sabéis que empieza el partido, han empezado ya, lo importante es terminar el interior, aunque bueno, el exterior por supuesto también, pero prima el terminar cuanto antes el interior para prepararlo todo para el partido del sábado. Y lo del exterior empezaron desde hace unos cuantos días ya a recoger todo el material, ya sabéis, todo el material que había y que dejaban acopiado para, pues bueno, pues cada vez que necesitaban material lo dejaban siempre pues en cada torre respectivamente, ¿no? Y sobre todo el material que había en cada sitio. Eso es lo que más ha fastidiado y por eso han empezado antes a recoger. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que hemos venido a hacer, y es que esta mañana han dejado estos materiales ahí acopiados. ¿Qué son esos materiales? Pues parece que son como aislantes que van a colocar entre medias de la grada de la U televisiva con la parte de la grada, es decir, la U televisiva con la grada, ahí en la parte del lateral oeste. Vamos a ver, porque desde que lo han descargado esta mañana hasta ahora no parece que lo vayan a mover. Vamos a ver dónde exactamente lo van a colocar, pero lo que sí sabemos es que es aislante. Y toda la parte superior, esa parte del primer anfiteatro, donde tengo que adelantarme a esta parte de aquí, donde es totalmente visible. Ya sabéis que hasta que el tour no reabra por la parte del pasillo, desde la parte central del lateral oeste, pues no podemos volver a enseñaros toda la parte del fondo sur, toda esta parte que tenemos justo encima de nuestra cabeza, y que ahora mismo lo único que podemos ofrecer es toda la parte del lateral oeste, toda la parte del fondo norte y toda la parte del lateral este. Bueno, toda no, pero bueno, vamos al lío. Ahí tenemos toda esa parte de accesos desde el segundo anfiteatro hacia el tercer anfiteatro y viceversa, donde vemos esas escaleras nuevas totalmente instaladas. Ya a medida que vamos avanzando y vamos viendo esa panorámica de izquierda a derecha, vemos cómo han instalado esas barandillas en la parte de accesos, tanto en los nuevos pasillos, barandillas tenemos, esos pasamanos, como en las escaleras de acceso. Ahí tenemos esos últimos y antiguos pasillos, donde parece que se van a quedar así, no parece que vayan a pintarles ni nada, se queda ese contraste. Me imagino que en el día de mañana, en un futuro, lo reconvertirán todo y lo colocarán todo de acuerdo y acorde con el nuevo Bernabéu. Seguimos teniendo mucho material aquí acopiado también, muchos ladrillos que parece que vienen provenientes de la Torre C, no sé por qué, el color a lo mejor me lo indica, pero aquí tenemos todos esos ladrillos que han traído, parece, desde la Torre C. Vámonos para la parte del lateral oeste, donde hemos visto esta mañana en el directo que los videomarcadores que están ahí instalados, tanto en la parte del lateral oeste como en la parte del lateral este, han sido probados. Lo tenéis en el directo del día de hoy aquí en el canal, y han hecho, pues bueno, pruebas, han dejado todo preparado para que el día del sábado no haya ningún imprevisto y pueda verse por el aficionado en todas esas pantallas, todo con normalidad. Seguimos con la parte del primer anfiteatro, donde ya sabéis que están con la instalación de las vallas en todos los sentidos y en todas las zonas, y están a tope. Es verdad, lo que falta en el exterior está aquí en el interior, y vemos como aún así la única parte que falta por colocar y por quitar esos puntales y esa red, ese mallazo de protección que tenemos azul, esa es la única que falta ya por retirar. Si quito azul, vamos a ver que ya todo está totalmente quitado ya. Todos los puntales y las mallas de seguridad están totalmente quitadas en todos los sitios, menos en este lado. Y seguimos viendo donde a partir de aquí es donde no tenemos todavía las barandillas para poder acceder a cada vomitorio, a cada grada. Y ahí tenemos al fondo ese quesito, esa parte de la esquina, ese hueco que tenemos entre la parte del fondo norte y el lateral oeste, donde es verdad que vemos siempre mucho movimiento, pero parece que no conseguimos de ver nunca acabar esa zona. No sabemos qué trabajo están haciendo. Estarán colocando pilares, micropilotes para colocar pilares para la nueva grada. ¿Qué estarán haciendo? Ahí vemos siempre una excavadora, como vemos ahora asomar,
pero nunca conseguimos ver qué es lo que están haciendo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Hemos visto también en el día de hoy cómo terminaban de colocar la red definitivamente de portería, porque ya sabéis que estaban colocados los palitroques de la portería, pero no estaba colocada la red, simplemente no estaba anclada todavía. Han puesto esos pilares justo detrás, esos soportes, para, pues bueno, soportar lo que es la red, ese material de red, para seguir formando, bueno, para terminar de formar esa portería y que cada vez que haya un gol, pues que no se vaya el balón a tomar por saco. Así que ahí lo tenemos, toda la parte del primer anfiteatro, donde si seguimos avanzando hacia la parte del fondo norte, vemos y observamos que han quitado todos los puntales y esa malla de protección, pero aún así no han colocado las barandillas y sobre todo también esos asientos en las primeras filas más cercanas a los palcos. Ahí lo tenemos, toda esa parte, y es que quiero recordar que en el día de ayer aún faltaba toda esta parte, estos dos sectores, por quitar aún los puntales y la malla azul. Lo que en el día de hoy tenemos también esa novedad que tenemos ahora en pantalla, de que han quitado los puntales y la malla de protección. ¿Qué más tenemos por ahí, JR? Cuéntanos, ¿qué tal? Bien, yo bien. Ahí vemos cómo llevan más barandillas, que han traído, por cierto, justo han traído ahora mismo más barandillas que están descargando desde este lado de aquí, y vemos cómo ahí al fondo están, pues bueno, yo creo que mañana vamos a tener bastantes sorpresas cuando vengamos al Santiago Bernabéu, donde vamos a ver más instalación en las zonas donde ahora mismo no las hay. Como mola, como mola ver tanto trasiego, tanto trajín de trabajadores por todos los lados, que esto ya el fin de semana no se va a ver. Ya el sábado tenemos partidazo aquí, porque no es partido, es partidazo. Y se ha acabado, entre comillas, lo bueno. Ahora empieza realmente lo grande, que son los partidos, y ver a nuestro queridísimo Real Madrid. Y que a quien no le guste, pues como yo, pues que beba agua, mucha agua. Vámonos para arriba, porque hoy no tenemos ninguna sorpresa, pero aún así quiero comentar lo que ha pasado aquí, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y es que vemos como está la tercera pieza, mega estructura de la parte superior del futuro Skybar, aquí en la parte superior del lateral oeste, ese cuarto anfiteatro, donde vemos que están colocadas esas tres piezas, y que tenemos a la derecha, han colocado las escuadras y las uniones entre ellas, y tenemos a la derecha y vemos cómo se asoma una de las piezas también, y eso es que van a empezar también, yo creo que antes del partido del sábado. Eso ya lo digo yo, no lo dice nadie, lo digo yo, que es de mi puño y letra. Es que yo creo que van a continuar colocando un cuarto porchecito al futuro Skybar aquí en la parte superior del lateral oeste. Ojo que tenemos visión directa con el quesito en estos preciosos instantes, Acaban de quitar la valla y mirad cómo ya podemos ver en el interior, bueno, no exactamente justo debajo, pero sí donde antes no podíamos ver. Como vemos cómo está con la tolva ese dumper depositando sacos de cemento o de yeso en la parte del quesito. Y el avance que tenemos también en la parte del lateral este es considerable, donde vemos ya toda esa parte de los pladur ya totalmente instalado, esas vallas típicas de tribuna, y donde ya toda la parte me encantaría ver toda esa parte del palco de honor, donde creo que eso es lo que va a llegar. Ya sabéis que los vestuarios, pues bueno, parece que van a ser provisionales, pero yo no creo que vayan a ser provisionales, es decir, que vayan a dejar unos vestuarios totalmente cutres, por así decir, para luego formar los definitivos. Yo creo que van a terminar con los que van a ser realmente, es decir, que a lo mejor algún acabado o algo así, alguna terminación definitiva que no la vayan a hacer, pues puede ser, pero yo creo que no van a ser provisionales, para nada, van a ser los definitivos. Grada abatible totalmente abierta, ya sabéis que cada 2x3 están dejando material. Lo que me sorprende que en el día de hoy, cuando hemos empezado el directo a primera hora, la hayamos visto totalmente cerrada, está completamente cerrada. Es decir, hasta que no lo ha dicho un suscriptor, no me acuerdo quién era, no me he dado cuenta de que estaba totalmente cerrada. Pero bueno, ahí la tenemos, completamente abierta de par en par, porque siguen depositando más material para el interior del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que el exterior no es muy llamativo, pero el interior es todo un trajín, todo
un llamamiento a que veamos los avances cada 2x3 y cada minuto y cada segundo y cada milisegundo. Bueno, pues en estos precisos instantes Reguilón acaba de hacer oficial el fichaje por el Atlético de Madrid. Vaya tela. Y también tenemos todos los asientos VIP, en este caso la parte de tribuna, totalmente listos aquí, ¿eh? Madre mía, qué cómodos tienen que ser esos asientos. A los dos, a los dos se nos había ido, si no por Jesusillo, que está aquí atento a todo. Están sacando una de las grúas de la parte del hipogeo, de la parte del interior, ahora mismo las que ha estado ayudando, pues bueno, a colocar esos pilares en la parte de los laterales del hipogeo, en las paredes del hipogeo, hasta incluso, bueno, las pasarelas también que van colocando en las partes de los laterales también para hacer el mantenimiento pertinente en un futuro. Así que nada, estas son todas las novedades tanto del exterior como del interior del día de hoy, 30 de agosto de 2022. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale al me gusta y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise y notifique de todos los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Hay que ver la gente cómo está con JR.